Dedo en la Llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Claudia Guerrero Martínez, periodista de Veracruz, directora general del periódico Veraz y de Claudia Guerrero MX. Claudia, tú representas ese periodismo que no solamente informa, busca y conoce la verdad. Has dado luchas impresionantes en Veracruz porque se destapen cloacas y se haga justicia. Tú destapaste en el gobierno de Javier Duarte ese terrible caso de niños que no recibían su quimioterapia, que recibían agua salina. Te enfrentas a un gobierno insensible. Te enfrentas a hombres que no quieren conocer la verdad, que les estorba la verdad. Gracias por esta entrevista. No, pues yo agradezco mucho aquí en este espacio de El Dedo en la Llaga y contigo, mi querida paisana, mi querida Adriana Delgado. Y esto es muy lamentable, estas investigaciones en las que, por cierto, bien lo dices, esta investigación en la Secretaría de Salud con estos niños que recibían estos medicamentos que provenían de una institución de mezclas que no tenían los permisos adecuados, que no tenían esta valoración o los ingredientes necesarios que eran supervisados por autoridades federales y que se estaban dando en Veracruz en hospitales con cáncer. Esto me llevó al Premio Nacional de Periodismo, otorgado por el Club de Periodistas de México, AC, y creo que estas investigaciones lo que hemos hecho es la responsabilidad como periodista de mostrar lo que está ocurriendo, de gobiernos que se han dedicado a desviar recursos y que no les ha parecido este tipo de investigaciones y de estar llevando a una información en la que incomoda a muchos gobiernos, entre ellos el de Javier Duarte de Ochoa, que hoy, ya como muchos sabemos, pues el gobernador está desde hace ya algunos años en el reclusorio norte, que él está recluido ahí por una sentencia de 9 años. Periodismo no gusta a los gobiernos autoritarios, a los gobiernos que la impunidad es base de su día a día. No les gusta porque cuando están pidiendo el voto se vuelven muy sensibles y quieren aperturar para poder conseguir el escaño o la gubernatura. Pero después cuando toman el poder se enferman. Empieza este síndrome del poder que sienten que los ciudadanos debemos de agradecerles por estar gobernándonos. Y creo que esto debe de entender cada uno de los gobernantes, que los medios de comunicación no son alabadores. Lo que debemos de hacer son los contrapesos porque nosotros informamos a los ciudadanos. Debemos entonces de exponer y también puntualizar los errores que tiene cada uno de estos gobiernos autoritarios, desgraciadamente. Y sobre todo, Claudia, México ha vivido una terrible imagen por gobiernos corruptos, por criminales que se ven desde afuera de una manera y desde adentro tienen otro esquema totalmente diferente. Escribiste este libro en conjunto con Isabel Arvide, Sí merezco abundancia, esta frase que dio a conocer la esposa de Javier Duarte sobre sus intenciones de apoderarse pues, de lo que pudiese mientras fuera gobernador su esposo. Ella era la cerebro en este gobierno. Ella llevó cursos de neurolingüística en donde ella hacía planas y planas para poderse convencer que sí necesitaba esta abundancia y que ellos merecían poder desviar recursos y meterlos a una licuadora para poder empezar a fundar empresas fantasmas que hoy en día son parte de la investigación en la que la extradición de Karim está enfrentando por esta creación y desvíos dentro del DIF
estatal. Muy interesante esto porque fueron 10 años de investigación que están en este contenido de este libro, que fue un esfuerzo que hicimos durante muchos años para poder estar registrando cada uno de estos desvíos de recursos en los que, vuelvo a decirlo, estos virreyes que ya se sentían la pareja real, en el que pues metían a la familia, se beneficiaban funcionarios, era una serie de desvíos de recursos en los que vamos a pagar los veracruzanos en más de 30 años. Injusto, porque mis hijos, mis nietos van a estar pagando esta deuda y creo que no hay cómo compensar este desfalco que se hizo en este estado tan bondadoso, tan hermoso como es Veracruz, pero lamentablemente con malos gobiernos. Pero además los veracruzanos nunca imaginamos lo que iba a llegar, que la corrupción llegara a tal grado de llenarse de glamour, pero al mismo tiempo de una delincuencia organizada. ¿Cómo explicar esto, Karime? ¿En qué momento los veracruzanos hemos sembrado este tipo de políticos? Desde que un gobernador empieza a ayudar a otro a que sea su sucesor y condicionar estos desvíos, estos actos de impunidad, y además de que grupos criminales se asienten en el estado, yo creo que es parte de lo que pasó con Veracruz. Es muy lamentable que 7 cárteles están peleando el territorio en Veracruz actualmente, y es muy lamentable también que los gobiernos solamente sean simples espectadores en una ingobernabilidad y tanta violencia que se ha creado en un estado tan hermoso. Pero no nada más en Veracruz, yo creo que en todo el país. Así que yo creo que este gobierno de Javier Duarte ha sido el antes y el después de una historia de terror en la que muchos de los periodistas también fueron asesinados, que también eran críticos, que exponían su verdad y que desgraciadamente hasta hoy en día no hay justicia para las familias ni tampoco para los propios compañeros. Y eso también es muy lamentable. No es nada más crear organismos como el mecanismo de la Secretaría de Gobernación o la SEAP, que es el organismo estatal. Yo creo que lo que debe de hacer en el Poder Judicial es una exhaustiva investigación, tanto en la Fiscalía General del Estado como en la República, en la que sí se debe de ir a fondo quiénes son los culpables de estos asesinatos de periodistas que expusieron estos actos de corrupción en gobiernos como el de Javier Duarte. Pasa Javier Duarte. De repente la gente se ilusiona, tiene fe, tiene esperanza, y llega Morena a gobernar Veracruz. Así es. Se incrementa la delincuencia, ahí están las cifras, no lo digo yo, se incrementa la violencia contra las mujeres, crecen los feminicidios, mucho más delincuencia organizada. Y los periodistas, al parecer, son los culpables por delatarlo. Muy cierto. Y creo que la esperanza que tenía la ciudadanía fue demasiada para lo que hoy en día están entregando. El echarle la culpa a gobiernos anteriores, yo creo que ha sido la excusa perfecta para poder justificar incapacidades. Y creo que la gente creyó en este proyecto, que ha sido un fracaso en Veracruz, lo podemos asegurar, y creo que también la tolerancia a grupos criminales ha sido tanta que ya ha desbordado y hay una ingobernabilidad latente también en este estado como es Veracruz. Estos gobiernos de Morena, como el caso de Cuitlahua García, desde un principio nosotros ya lo habíamos denunciado en que era un fraude, un candidato que se ostentaba como doctor,
sin serlo. Él había mentido diciendo que tenía un doctorado, un posgrado, cuando era una estancia doctoral de 3 meses. Y de ahí empezaron los problemas entre el gobernador y una servidora. Y de ahí empezamos a estar investigando esta serie de desvíos de recursos, un gobierno familiar, un gobierno que se brinca los protocolos de la ley de adquisiciones, contratos de designación directa, vuelven las empresas fantasmas. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Cuál es la cuarta transformación o cuál es realmente lo que prometieron y que la gente tenía tanta esperanza? Y creo que ha sido la gran decepción también. Muy lamentable porque la gente es tan buena que la gente apoya a proyectos, pero lamentablemente pierden su rumbo estos gobiernos y pierden su brújula también. Tú eres periodista. Ser periodista en Veracruz es todos los días estar en un hilo muy delgado, en una cuerda muy delgada. No sabes cuándo se rompe y te chicotea esa cuerda. Desde el 2012 hemos tenido agresiones con los 400 pueblos, una agrupación de Veracruz que la conocen en el ámbito nacional porque se desnudan en sus manifestaciones, destruyeron mis oficinas. 2014 me hicieron una manifestación 4 días sin poder salir de mi domicilio. He recibido amenazas de muerte, he sido también de que me amenazan de que me van a decapitar. Ha sido duro porque como periodista lo único que es mi responsabilidad es informar, no alabar a los gobiernos, eso no es nuestra chamba. Y yo creo que la familia ha sido parte medular de esto, en la que me ha apoyado, pero sí los tengo siempre muy inquietos y lamentablemente las amenazas han sido constantes, pero vuelvo a decirlo, no sirven los mecanismos, no sirve tampoco el apoyo gubernamental si sigue la impunidad, si no se hace una investigación ante estas amenazas de muerte y que no estamos para estar escribiendo cosas bellas, sino para poder precisar la situación y las condiciones en las que estamos en todo el país. ¿Por qué cuando se les señala con base en información y en argumentos, con investigación sobre todo, a los políticos no les gusta escuchar la verdad y piensan que el periodista les tiene mala fe, cuando ni siquiera es personal? No son ellos los importantes en esta ecuación de conocer la verdad, sino lo importante es la verdad en sí. Cuando se publican datos precisos, documentación también que sostenga la investigación que está realizando, no gusta. No gusta y creo que la madurez de un gobierno se muestra ahí. Si un gobierno recapacita y dice, vamos a cuidar y vamos a cambiar el rumbo y vamos a controlar este tipo de anomalías, pero no lo hacen. Al contrario, tratan de callar, tratan de bloquear, censurar. Un caso muy extremo es que la información que da el IBAI, que es el Instituto de Transparencia en el Estado, cuando tú pides este tipo de información oficial que tenemos nosotros derecho como periodistas, pues lo que hacen es tacharte todo. Y entonces lo único que te dan son hojas tachadas en negro que no te dan ninguna información adecuada. Ese es el problema, que hay muchos candados también que se hacen dentro del organismo legislativo y es para proteger a estos gobiernos. Desde la información de una declaración patrimonial hasta declaraciones de gastos de transparencia de algunas secretarías, no tienes acceso porque se tipifican como si fuesen ¿Por qué hacen esto, Claudia? ¿Por qué negarle a la ciudadanía el conocer una licitación, un proyecto? ¿Cuál es la razón? Que los periodistas no entren y conozcan la verdad y se la den a conocer a la ciudadanía. ¿Tanto miedo les da que se conozcan actos de delitos y que sean llevados al escrutinio público antes de que terminen su gobierno? Primero, por las cantidades en las que te otorgan el contrato, que se sobrepasan y que tienen que ser por licitación
nacional. Segundo, las empresas, algunas son de nueva creación para no identificar estas empresas fantasmas que son propiedad de algunos funcionarios dentro del gobierno de Cuitlahua García. Tercero, que es un acceso que tenemos todos los ciudadanos, no nada más los periodistas. Es un derecho que durante muchos años se ha tratado de tener y que hoy en día se trata de bloquear. Entonces, muchas secretarías no ves este tipo de transparencia. Es una falacia y creo que es una responsabilidad en la que la Contraloría General del Estado no actúa, no hace nada. No hay una Contraloría General ni tampoco contralores internos que deben de dar esta información. Entonces, hay mucha omisión a deberes legales, mucha corrupción. El tema de estas instituciones de transparencia, que debe ser un derecho ciudadano, el tener la información y sobre todo para personas profesionales, periodistas profesionales como tú. Claudia, qué difícil es hacer periodismo en Veracruz. Qué difícil para una mujer veracruzana, preparada académicamente, estructuralmente preparada, para dar a conocer esta información, no puede acceder a eso. Qué bueno que lo haces, que acotas esto, porque desde hace algunos años una maestría en periodismo, un doctorado en ciencias políticas, me ha permitido también tener buenas fuentes y desgraciadamente hoy en día me abrieron una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado por haber publicado datos precisos de una investigación abierta. Y eso no es un delito para un periodista, es una persecución directa a la periodista. Yo desde hace muchos años he vivido no nada más del periodismo, he vivido de rentas, de pupilos, he sido muy trabajadora desde muy chamaca y creo que esto me ha permitido la credibilidad de mi trabajo. Pero el que te abran una carpeta de investigación solamente por hacer tu trabajo como forma de censura es ponernos en un ejemplo para que todos los veracruzanos, todos los periodistas veracruzanos no estén criticando este gobierno. Y como dices, es dictatorial, es un gobierno dictatorial. Claudia, no solamente has pasado gobiernos de Cuitláhuac, Fidel Herrera, de Duarte, también Yunes. Dime uno, son de diferente extracción, unos priistas, otros morenistas, otros panistas. ¿Por qué Veracruz? ¿Por qué Veracruz no florece como debería de florecer? Fíjate que, mi querida Adriana, que la gente es tan trabajadora en el Estado que aunque vienen y van estos gobiernos, Veracruz sigue. Veracruz está en pie y creo que es parte de esta gente que es trabajadora y que trata de cuidarse. Es muy lamentable que muchas ciudades hoy en el Estado no pueden salir después de las 8 o 9 de la noche porque tienen miedo. Los periodistas tenemos miedo también. Y esta psicosis y este clima de incertidumbre, pues es parte de la responsabilidad de gobiernos que no han podido ejercer este poder para poder preservar una certeza y que la gente esté tranquila, trabajando en paz. Necesitamos un Estado en paz, necesitamos un país también en paz y queremos que el periodismo se ejerza, se pueda trabajar libremente, no que tengamos que estar cuidándonos, no que estemos todo el tiempo tratando de estar encerrada o que todo el tiempo estés cuidándote cuando salgas. Y muchos de nosotros ya nos sentimos hasta corresponsales de guerra porque es difícil el periodismo en Veracruz. Si incomodas a alguien, si empiezas a escribir de otro, si empiezas a exponer algún acto de corrupción, empiezan los ataques y empiezan las amenazas. Y yo creo que eso se debe parar. La responsabilidad de los organismos gubernamentales es detenerse y pensar que realmente el respeto al derecho de la libertad de expresión y también a los periodistas en nuestra actividad periodística y ya parar con estas agresiones a tantos periodistas en el país. Creo que es muy lamentable todo lo que está pasando. ¿Tú crees que esto podría cambiar, que hubiera una política de comunicación social donde se acercaran los funcionarios a decirte, a explicarles a los periodistas, oigan, vamos a hacer esto y esto? Finalmente ahora se quedan callados, quieren que primero diga el periodista para después recriminar ellos. Así es.
Se quieren quedar callados y también que no transparenten la información. Entonces nosotros tenemos que buscar por otro lado si no tenemos el acceso a la información. Creo que el gobierno debe de entender que es transitorio. No son gobiernos que se van a quedar ahí y nosotros nos vamos a quedar, vamos a seguir siendo periodistas. Entonces debe haber el respeto hacia el gobierno, pero también el respeto a los periodistas. Y esta comunicación social se ha perdido porque ponen a gente dentro de las coordinadoras de comunicación social que son omisas a la información oficial. Son omisas también las dependencias como la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República. No quieren dar información, entonces ¿qué hacemos? Tenemos que buscar por otras fuentes y eso es lo que le molesta al gobierno. Le molesta eso. Claudia, además de ser periodista, eres mujer, en un estado donde están las cifras ahí, de mujeres que mueren, mujeres que son asesinadas, mujeres que sufren todos los días la inseguridad terrible del Estado y también pues todos estos actos crueles, estos feminicidios. No solamente eres periodista, eres mujer, tienes casi, debería decirlo, doble temor. Sí, porque para ser periodista mujer es difícil. Y en segunda, en un ambiente en donde los gobiernos no respetan la condición de mujer. En Veracruz hemos denunciado muchos acosos sexuales, violaciones sexuales perpetradas por funcionarios en el gobierno de Cuitlahua García. También hemos sido críticas en detenciones de presuntas implicadas en asesinatos o en delitos graves y que fueron torturadas, y el gobernador sale a revictimizar a estas personas violentando la presunción de inocencia. Eso también es lo que de veras nos ha indignado como mujeres, porque ¿cómo es posible que un funcionario diga, es que la persona está metida en el narco? Y, a ver, señor gobernador, es una persona que apenas lleva un proceso judicial y no puedes atacarlo ni tampoco señalarlo, porque se le debe de respetar sus derechos. Pero en Veracruz no se hace así. Entonces yo creo que el que los feminicidios que se han elevado en Veracruz, este tipo de asesinatos en los que yo creo que la impunidad es lo que más ha prevalecido. No creo que el aumento de más años de cárcel para un feminicida sea la solución, cuando hay mucha impunidad, cuando se debe de hacer políticas de cultura dentro de las escuelas desde muy pequeños y ya quitarnos estos filias y fobias en la que la mujer nada más debe estar en la cocina y los hombres en la calle. Yo creo que debe haber ese respeto a las mujeres y también que se le debe dar el mismo sueldo, las mismas prestaciones y también el derecho de ser madres también en muchas de estas dependencias, porque también muchos no quieren contratarlos porque el simple hecho de darles estos días para estar teniendo sus bebés, y creo que la cultura debe cambiar muchas cosas en Veracruz. De todas estas investigaciones que tú has llevado a cabo como periodista, además, como lo mencionaste, con una gran estructura académica, Veracruz siempre era considerado un estado con periodistas de filias y fobias, ¿sí? Incluso que atacaban la vida personal de los funcionarios, de los políticos. ¿Cómo ves tú el periodismo en Veracruz? Intimidado, relegado. Creo que a los funcionarios les gusta que les pregunten su color preferido y hasta su signo zodiacal. Creo que el buen periodismo se debe de hacer. Nos debemos primero a prepararnos académicamente y después tener un compromiso de ética para poder hacer este tipo de investigaciones. La investigación en el periodismo es muy buena. Puedes encontrar tantas cosas en las que históricamente te puede ayudar, pero además te puede ayudar también en formar un criterio a tus lectores. Y creo que esa es la responsabilidad de todo periodista.
El Club de Periodistas de México, por ejemplo, cuando te entrega tu premio nacional, es una obligación y un compromiso que tienes también, porque cuando te entregan un premio, lo que tienes que hacer es eso, dar un mejor periodismo. Y creo que en Veracruz hay muy buenos periodistas, de veras ha sido la creación de muchos de estos periodistas que han formado la historia aquí en el estado de Veracruz y también en el país. Pero el que vemos a muchos periodistas que hoy en día no quieren ya publicar críticas, tienen miedo de que les abran estas carpetas de investigación, tienen miedo que el gobernador te ventile en una conferencia de prensa o que se ponga al tú por tú o humille también a las compañeras reporteras. Entonces, se ha perdido mucho la falta de honorabilidad y también de ser un funcionario y servidor público. Y eso es lo que no han entendido. Es servir a la ciudadanía, es ser un empleado de los veracruzanos y de los mexicanos. Eso es lo que no han entendido. Y creo que los periodistas es lo que debemos de bajarlos tantito de su nube y decir, a ver, aquí está, y estás haciendo esto mal. Pero no lo entienden así. Y usted va a dirigir nuestros destinos por 6 años, o menos quizá, ¿verdad? Y Cuitlavo García, cuando entró al gobierno, se comprometió con madres buscadoras de colectivos de desaparecidos, se comprometió con muchos grupos que han sido vulnerables y desvalidos, y hoy en día no les ha cumplido. Y yo creo que esto es tan fácil para poderlo haber hecho, y poder haber hecho un gobierno en el que digas, caray, qué bueno que le vaya bien al Estado y al país, pero desgraciadamente pierden esa brújula. Y hoy en día el gobernador, ya como ve tantos problemas en el Estado y también, bueno, pues no nada más en el Estado, en otras entidades federativas, creo que lo que se ha permitido de que la gente empiece el hartazgo, empiece a buscar o a voltear otras opciones por lo mismo. Entonces ya la gente ya está cansada de las promesas, ya no quieren, van con lo mismo, ¿no? Como se dice coloquialmente. Claudia, Veracruz es uno de los estados que más fosas tiene. Sí. Desaparecidos, nunca conocemos los nombres, solamente son números, ya ni números, son esqueletos nada más encontrados. Vemos a tantas agrupaciones de madres queriendo encontrar, aunque sea un pedazo de la tela, de la ropa que llevaba su hijo la última vez que lo vio, o su hija. ¿Tú has hecho investigaciones sobre esto? ¿Qué has descubierto? Bueno, es que encontramos de estos colectivos, desgraciadamente hay muchas fosas clandestinas que están todavía sin desenterrar. ¿Por qué? Porque Veracruz tiene tantos esqueletos, no hay dinero para los estudios de ADN, no hay refrigeradores que alcancen, hay fosas clandestinas que todavía están ahí y no se han podido aperturar y la gente sigue buscando a sus familiares. Es un tema muy delicado en el que también sí hay que puntualizar la falta de praxis por parte de la Fiscalía General del Estado, en la que muchos de los involucrados en estas desapariciones están en plena impunidad, como en el gobierno de Javier Duarte. Varios de los funcionarios, entre ellos Arturo Bermúdez y otros, fueron los que estuvieron haciendo estas desapariciones. Hay testimonios, hay personas que han hecho este tipo de revelaciones y caramba, no se ha aplicado la ley. Entonces creo que cuando se convierten en aliados de un gobierno en turno, como el caso de Morena, pues ya se convierten entonces gozan de esta impunidad. Pero tú vas, por ejemplo, a un instituto de periciales y huele a muerto desde afuera. Vas, por ejemplo, a la fiscalía y ves a tanta gente interponiendo denuncias por desaparición de sus hijos y es un tema que parece que nunca tiene fin. Entonces, ese es el problema. El problema es que los grupos criminales hacen a su antojo lo que quieren, que policías también secuestran a personas. Mi hijo tuvo un secuestro express, fue secuestrado por policías de la Secretaría de Seguridad Pública en el 2021.
en octubre del 2021, una patrulla que fue claramente visualizada, que fue a dejarlo hasta la casa de ustedes. Y mi hijo después, al otro día fue cuando me platicó que saliendo de un bar, él se subió a un taxi y de ahí el taxi fue a entregarlo con una patrulla, y esta patrulla lo llevó a un cajero para sacar dinero, y de ahí, pues, si no daba este dinero, lo iban a torturar, lo iban a meter a la cárcel, y nunca se imaginaron que era el hijo de Claudia Guerrero. Desgraciadamente, hoy en día no tuvo esta justicia, mi hijo, tuvimos que sacarlo del país, y es muy lamentable que, caramba, ¿por qué tenemos que salir nosotros del país por un gobierno que todo el tiempo estamos viendo actos de corrupción, y que la policía se ha encargado de hacer eso, a que torturen, a que secuestren, a que tengan que dar cuota a los jefes, y policías que no tienen carrera o que no son personas fiables son los que están comandando las policías en Veracruz? Entonces es muy lamentable, porque yo lo viví en carne propia, y después muchos de los familiares de otros jóvenes también pasaron lo mismo, que fueron secuestrados y en el mismo modus operandi. Qué duro debe de ser, Claudia, tener que alejar a tu hijo de ti por dedicarte al periodismo. Así es. Y sobre todo no encontrar justicia. Así es, no encontrar justicia, y me decían que interpusiera yo la denuncia, y digo, ¿para qué? ¿Para qué voy a exponer a mi hijo a poner una denuncia? ¿Va a pasar algo? ¿Van a dar con los responsables? ¿Van a dar de baja a estos policías? El mismo secretario de Seguridad Pública en ese entonces, Hugo Gutiérrez Maldonado, no hizo ningún pronunciamiento. Mostramos todas las pruebas, mostramos la patrulla, el video, y creo que al final de cuentas no pasa nada en el estado de Veracruz. Esa es la impunidad que estamos prevaleciendo. Y te digo, muchos de los papás de otros niños, de otros jóvenes, también pasaron lo mismo. Y gente que ha sido detenida, gente que los llevan a los separos, les quitan el dinero, los golpean, con el simple hecho de estar quitándoles todo lo que pueden tener de sus pertenencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el estado de Veracruz? Que hay impunidad y un gobierno tolerante que no ha hecho nada por mover un solo dedo para poder meter a la cárcel a sus propios servidores públicos. Claudia, el caso del diputado local y ganadero Juan Carlos Molina Palacios. Un gran amigo, un amigo, casi hermano. Un hombre que hizo muchas cosas por su municipio, también por la CNC, esta organización de campesinos, un ganadero también exitoso, un padre de familia, deja también a su esposa y a sus hijos en una tragedia en donde fue asesinado en su rancho de Medellín, en un rancho donde había varios filtros donde no podían entrar tan fácilmente, y parece que un grupo armado lo hizo, y que realmente la persona quien es el único señalado de este asesinato, pues se comprobó por parte de las investigaciones que él estaba en León, Guanajuato, el mismo día y a la misma hora que fue asesinado Juan Carlos Molina. Y esta es la forma de cómo llenar las cárceles de Veracruz con gente inocente, con señalarles al azar a personas que las encuentran en la calle o que traen una camioneta parecida, y les crean estas carpetas de investigación en las que se les señala para poder tratar de contener la crítica que se hace ante la opinión pública. Una lamentable ejecución de un diputado local del PRI, que finalmente pues él estaba empezando a hacer denuncias por ganado que estaba entrando de Guatemala hacia México. Él estaba haciendo también denuncias de que no se les entregaba los proyectos ni programas a los campesinos, y creo que eso fue lo que incomodó al gobierno, porque es muy lamentable. Después quisieron mancharle su imagen, después lo empezaron a señalar de que estaba con chupaductos y que los familiares estaban también involucrados, pero yo creo que fue más que nada un asesinato que fue planeado, más que nada. No sé quién fue, no puedo decirlo, no soy Ministerio Público para poder asegurarlo, pero lo que sí, por la forma y conociendo el rancho de Juan Carlos,
yo sí puedo asegurar que fue gente que él mismo conocía. Sin duda lamentable y terrible porque el gobernador ha hecho señalamientos precisamente y en ocasiones hacia amistad, una amistad tuya con el ganadero Juan Carlos Muñoz. Y me parece lamentable porque tal parece que no tendrás que conocer a las personas para investigarlas. O sea, me parece lamentable que le digan a un periodista que si tiene un vínculo de amistad hay intereses de por medio. Es terrible. Es terrible y terrible también que los familiares de Itiel Palacios, Itiel N., que es el único y solitario agresor de Juan Carlos Molina, sus familiares empezaron a estar exigiendo justicia y también que se le respetaran sus derechos jurídicos de este señalado por haber asesinado a Juan Carlos Molina. Y lamentablemente cuando nosotros empezamos a publicar todo este tema tan delicado, su propia familia me pidió que bajara las notas que habíamos publicado. Ella me dijo que estaba torturándolo, que lo tenían en condiciones muy malas y que el gobierno había dado la orden de tratarlo como si fuera una basura para que ya pararan estas exigencias de las familias para que pudieran dejar libre a Itiel Palacios. Es un tema muy delicado porque la forma en cómo se está comportando el gobernador en tratar de seguir sosteniendo que esta persona había asesinado a Juan Carlos Molina. Mi pregunta es, ¿a quién están protegiendo? ¿A quién realmente tiene un peso tan fuerte que consiguen a un chivo expiatorio, lo señalan de ser el culpable? Y ese es el caso también de la juez Angélica Sánchez, quien ella, bueno, al final de cuentas lo dejó libre por un mandato de un juez federal que le había dado la libertad, y que eso fue lo que molestó mucho al gobierno, molestó a la presidenta del Poder Judicial, la regañó y saliendo de verla a la del Poder Judicial la detuvieron. Después, cuando vino aquí a México a dar entrevistas, la volvieron a detener y hoy está en resguardo domiciliario, pero se le ha violentado todos los derechos. Y se le han violentado a políticos, a empresarios, a periodistas, y parece ser que no tiene fin esto, de esta violación a derechos jurídicos y también ciudadanos. Dices, hoy vengo amparada, pensando en que en cualquier momento el gobernador Cuitlagua García se enoje de mis publicaciones y vaya a detenerme. El problema es de que con el amparo no es una garantía que no te detengan. Se viola tanto la ley y se violan tanto los derechos en Veracruz que ya parece un deporte. Y creo que yo tengo miedo, la verdad, de que en cualquier momento de que me vuelvan a citar, porque la primera vez que me citaron fue el día 20 de junio, no me presenté por todos los antecedentes que hay en el gobierno, de que llegan y saliendo te detienen por cualquier cosa, te crean, te siembran armas, te siembran droga. Entonces lo que hice es interponer este amparo y hoy sigo amparada. Entonces ese es el problema de Veracruz, que no se respeta la legalidad, el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, y el propio gobernador ha dicho que mi caso es una carpeta de investigación de un problema entre particulares, así declaró oficialmente, pero finalmente de nosotros sabemos que esta investigación pues fue toda creada de una persona que nada más le dijeron denuncia y señálala, y todas estas carpetas de investigación han sido así, con el mismo modus operandi, el tratar de perjudicar, censurar y también, bueno, pues hasta meterlos a la cárcel si es necesario por parte de este gobierno represor. ¿Por qué quieres seguir siendo periodista y quieres seguir siendo periodista en Veracruz? Me encanta mi trabajo. Me encanta mi trabajo y a veces mi familia me dice, ya por favor, ya no escribas, por favor, no escribas ya deja estos temas. Pero la gente te busca, el compromiso con las fuentes, la gente esperanzada de que saque su tema, su caso, los documentos que te filtran. Ya no puedes parar,
Ya tienes esa responsabilidad de que la gente quiere que se sepa lo que está pasando en el estado de Veracruz. Hay mucha inconformidad, mucha gente que está dentro de las dependencias, de las secretarías, ya están hartos. Están hartos de que les quiten dinero, de que los lleven a estos eventos para llenar los zócalos, de que los traigan acarreados, de que los lleven a chapear, de que sean comparsa de un gobierno, de que estén tuiteando. Cuando el gobernador está hablando en conferencia de prensa, los obligan a hacer eso, para hablar maravillas de él. Si no, los castigan. O sea, es un acoso terrible el que está pasando ahorita. Y lamentablemente, ahorita les están haciendo descuentos de desvíos de recursos que hubo con Javier Duarte, de estas empresas agiotistas que hacían préstamos y que Javier Duarte nunca pagó. Y hoy se los están descontando los propios empleados cuando ellos ya terminaron de pagar. ¿Pero por qué tendrían que hacer eso? No. La ley mercantil te señala que son 5 años a 6 años. Pues ahorita el gobierno les justifica que a 14,000 empleados les tienen que hacer estos descuentos del 2012, 2013 y 2014. Y les tienen que hacer porque hicieron una reestructuración con estas empresas privadas y tienen que pagar. Es parte también de otra de las formas de financiar campañas para el 2024. Si hacemos las cuentas, son casi 11,200,000 pesos al mes que se le quitan a estos empleados. Y me quedo corta con 14,000. Son más empleados los que tiene Veracruz. Y es lo que están haciendo ahorita. Entonces están viendo en su cheque que están empezando los descuentos desde enero de este año. Y es una forma también de desvíos de recursos. Y no justifica. Entonces, ese es el problema en el estado de Veracruz, la impunidad y el abuso que se está haciendo a todos los empleados, burócratas en el estado. Y bueno, pues la gente está cansada. Por eso no podemos parar, por eso no podemos decir, bueno, pues ya me voy a dedicar a la nota de color o de espectáculos. No, porque me gusta mucho mi trabajo, me encanta, yo creo que me voy a morir siendo periodista, me encanta mucho. Claudia, ¿qué les dirías tú a los jóvenes que quieren ser periodistas? A las mujeres que quieren estudiar esta maravillosa, pues este oficio, aprender este oficio, pero estudiarlo, estar preparadas para ejercerlo. Primero que vayan a la escuela, porque eso de ser empírico no. Ya debemos de tener un periodismo más preparado, más capaz y llevar siempre un estandarte de ética, también de responsabilidad. Porque muchos piensan que el periodismo es negocio y no lo es, ¿eh? No lo es, no se gana muy bien en el periodismo, pero lo que sí hay que decirlo, que la gente que tenga un sueño de ser un periodista, primero hay que tener las bases y después empezar a escribir ahora en las plataformas digitales que son tan importantes y empezar a buscar, a ver qué nota puedes aportar y qué es la responsabilidad que puedes también dar a la ciudadanía. Yo creo que eso es lo mejor. Lo mejor es eso, estudiar y después tener una responsabilidad con la sociedad. Háblame un poco de La traición, caso Eva Cadena, tu libro. Este libro es una bomba cuando salió en el 2017 porque Eva Cadena, ella era diputada local en ese entonces y ella, por un video que le hicieron de forma criminal, la señalaron y la juzgaron como si fuera una mujer que finalmente recauda dinero para López Obrador. Quiero decirte y también a tu público que ella fue expulsada de Morena porque convenía para algunos en Morena sacarla. Eva Cadena era una líder en el sur de Veracruz, era una de las consentidas de López Obrador y que atraía como imán a mucha gente en eventos de las Chuapas y alrededor de esa zona. Y alguien, entre ellos Rocío Nale, fue una de las que empezó a crear este halo de expulsión del paraíso para Eva Cadena. Le hicieron un desafuero como diputada, la desconoció Morena, tuvo que luchar para poder defender su inocencia y después regresó como diputada, algo histórico también para el gobierno y para la legislatura en Veracruz. Y ella pudo comprobar que fue inocente. Al final de cuentas, ella recibía dinero de empresarios. ¿Cuántos partidos políticos hacen eso? Muchos. Es común, pero la satanizaron a tal extremo que trataron
de quitarla del camino a Eva Cadena. Esa es la verdad. La verdad no fue de que ella que era corrupta. Hoy en día Eva Cadena está en las Chuapas. Ella tiene una empresa para hacer llantas de hule, tiene también otras empresas y es una mujer muy trabajadora. Entonces quisimos exponer esto y vertir esta información y plasmarlo en un libro en donde se comprueba cómo fue una traición desde adentro de Morena. Para que después Rocío Nale fuera diputada federal y después escalar como senadora y al siguiente día subir como secretaria de Energía y ser la consentida de López Obrador. Esa fue la condición. ¿Y Eva sigue en Morena? No, ya Eva Cadena no, ahorita no tiene ningún partido, ha estado apoyando a otros partidos políticos, a candidatos de otros partidos, pero ha quedado tan desanimada por esta situación porque dio mucho para Morena, dio demasiado. Y ella cuando tuvo el libro se lo entregó de mano al presidente, a López Obrador, y le dijo, aquí está mi verdad, señor presidente, y creo que fue una de las grandes traiciones que se le hizo a un militante de Morena y que el propio presidente no apoyó. Después hubo desvíos de recursos en Morena y en otros funcionarios y esos fueron protegidos y cobijados. Pero Eva Cadena fue una de las pocas que fue parte medular de deshacerse de ella porque estorbaba para las aspiraciones de muchos de Morena en Veracruz. Muchas gracias por esta entrevista, querida Claudia Guerrero, gran periodista, gran ser humano, gran madre. Es una actividad, un oficio difícil, pero tú lo haces crecer con tu profesionalismo. Muchísimas gracias, Adriana, y gracias, paisana, gracias por esta entrevista y gracias a El Dedo en la Llaga y a todo tu staff por esta entrevista y agradezco muchísimo la atención y también la invitación. Muchas gracias.